Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tuño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast estaremos hablando de la película de Cónclave, que pues es esta película que abarca muchos temas religiosos y todo. Digo, si no saben lo que es una cónclave, estaremos abordando el tema en la en el podcast. Es básicamente cuando hacen esta reclusión, ¿verdad? Para hacer sus votaciones. En este caso, para votar por el próximo papa, ¿verdad? Y pues, justamente de eso trata la película. Al inicio de la película, el papa, que creo que es un papa inventado para esta película. No recuerdo ni siquiera si mencionan su nombre ni nada. Pero, o sea, la película no está basada en hechos reales ni nada. Es una historia que solamente está tan bien hecha la historia que se siente como si estuvieras viendo otras bambalinas, ¿no? De la religión católica, pero no es así, es ficticia la historia. Sí, basada en un libro, creo, inclusive. Basada en un libro, inclusive, es correcto. Y pues, francamente, creo que es una película muy bien hecha. La verdad es que es como una especie de misterio, ¿verdad? Como drama político, inclusive, ¿no? Sí. A pesar de no ser de política, la religión se puede volver muy política. Claro. Pues una película muy interesante, ¿no, Lauro? Sí, de hecho sí, pues ese es el comentario principal, creo, de la película, como cómo se vuelve esto algo muy político, algo muy de a qué personas conoces, algo muy de qué les vendes o cómo los convences a las personas para que pues puedan votar por algún otro cardenal para ser el papa. Y sí, se vuelve pues hasta muy sucio. De pronto puede ser algo como Mean Girls, pero con estos cardenales en creo la que sé política. de qué escena hablas. Que se Sí, sintió muy Mean Girls. Claro, porque sí, de repente pues le juegan sucio de alguna manera u otra a los otros candidatos a ser el próximo papa, porque pues hay gente que quiere cuidar sus intereses, sea cuales sean. Por ahí hay gente que pues necesita que uno de los suyos, digamos así, sea el que quede. Y pues está muy interesante ir viendo esto, cómo se va desarrollando, cómo algunos personajes pues tienen que, como dice el personaje principal ahí de Ralph Fiennes, de que pues hay que elegir al menos peor, ¿no? Lo que muchas veces se comenta incluso en la vida real sobre la política, de que no, pues es el menos peor porque sabemos que todos de alguna manera u otra tienen algo ahí, cola que le pisen o algo en su closet o algo por el estilo. Entonces está muy interesante eso y pues me gustó mucho ver ese drama y ver cómo se relacionan y desarrollan los personajes. Creo que lo que menos me gustó fue el final. Creo que lo sentí demasiado abrupto y que no desarrollan mucho a un personaje en particular, pero ya podemos ir hablando más de eso más adelante, ¿no? Sí, lo que mencionas del final es algo que sufren mucho las películas de misterio, ¿verdad? Que desvelan el misterio muy al final de la película y eso no permite procesarlo, como que ya te lo dejan de tarea, ¿verdad? Claro, sí. Pero sí, está muy interesante el aspecto que mencionas, que se sienten como si fueran Mean Girls o como si fueran pues estas peleas sobre cosas que a veces pueden ser hasta absurdas, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo está en juego el pues hacer a la persona que gane pues una de las personas más poderosas del mundo, ¿no? Digo, opinen lo que opinen de la religión católica, pues sigue teniendo mucho poder en el mundo, ¿no? Entonces sí es algo pues muy pesado, sí hay mucho en juego para gente que francamente pues ves que no está calificada, en el sentido de que pues tienen todas estos biases, estos problemas, ¿no? Entre ellos. Sí. Y no, es que tú no, porque yo opino que debería ser italiano, ¿no? Por ahí hay uno que al inicio de la película lo ves como que habla de tradiciones y todo y dices, ok, o sea, hay una parte positiva, ¿no? En querer mantener un mensaje y todo esto. Pero luego ya empieza a explicar lo que él quiere, ¿no? Y dices, ok, este vato es un racista. Sí. Entonces, y luego hay otros que son un poquito más progresivos, que a lo mejor es un poquito chistoso pensar, ¿no? Como que en la religión hay gente progresiva. Pero, pues, la religión católica nació siendo muy progresiva, ¿no? O sea, claro. Digo, estamos hablando hace más de 2000 años, pero, pues,
nació así, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver esta dinámica de gente que es muy, muy religiosa, ortodoxa inclusive, ¿no? Y Claro. verlos debatir estos temas. Sí, definitivamente, porque pues son cosas que a lo mejor uno podría pensar que ni siquiera se tocan al momento de escoger a un papa o algo por el estilo. Es como de, no, pues, ¿quién es el mejor preparado? ¿Quién es el siguiente en turno? O algo por el estilo. Pero definitivamente cada uno tiene su agenda de alguna manera de cosas que consideran más importantes o los valores que quieren seguir y todo. Y es muy curioso, digo, no sé en qué año se escribió el libro ni nada, pero pues el Papa actual es alguien muy liberal y tiene estas ideas como de inclusión y cosas por el estilo, y en la vida real hay mucha gente que no lo quiere por ese mismo hecho. Entonces está curioso, no sé si el libro o la historia fue hecha así adrede o qué, pero pues es interesante. En el 2016. Entonces sí 2016. Fue ya pues sabiendo... Sí. O sea, ya era Francisco el Papa. Claro, yo creo que sí tomaron por ahí algo de inspiración, porque pues si ves cómo esta gente pues le adjudica muchos de los problemas que está teniendo la iglesia o el poder que pierden o cualquier otro tipo de cosa a el hecho de que el papa anterior, en este caso el que falleció, haya sido muy liberal y que el próximo también pueda hacerlo. O sea, como dices tú, este tradicionalista que es el padre Tedesco, pues el que tiene mucho estas ideas de que no, pues es que por culpa de que se están incluyendo todos estos valores o que estamos incluyendo otras culturas en la iglesia y cosas por el estilo, es que nos estamos yendo abajo o estamos perdiendo inherencia o poder en la vida. Entonces es interesante ver pues las opiniones que tienen algunos y cómo otros parecen como ignorar esto, como de hacerse de, ¿cómo se dice? Pues voltearse a estos comentarios o estos hechos de que, ok, vamos a hacer como que él no dijo nada, cuando pues va a ser el papa. O sea, como dices tú, es la persona, lo quieras o no, seas religioso, creyente o no, pues es una de las personas más importantes, más famosas también. Es como de, pues no cualquiera debería o podría ser el papa, ¿no? Sí es muy importante que sepamos todas las cosas en las que cree o defiende, y no es como que podamos nada más sordearnos de cualquier cosita que digan, ¿no? Sí, no podemos hacer eso. Y sí, en la película sucede varias veces donde como que los personajes se resisten a querer ver la foto completa, ¿no? Sí. De lo que implica el Papa, pero pues es justamente mostrarte la realidad, ¿no? Donde pues los sacerdotes o estas personas que están muy arriba en una organización que esperarías busca cosas buenas, ¿no? Pues la realidad es que al final del día son humanos, ¿verdad? Son hombres y pues la verdad es que pues es mucho más complicada la realidad. Obviamente pues ha habido problemas muy públicos de la religión católica, ¿no? Claro. Que de hecho lo mencionan por ahí, que digo, como comentario, creo que está bien en la película. La verdad es que no hubiera venido mucho a jugar en la historia, pero creo que está bien que te pongan las cosas como son, ¿no? De que pues han habido estos problemas, han habido estos papas que pues en retrospectiva eran muy problemáticos. Pero pues también hay otro elemento que es, pues si lo ves como una organización, es una organización que ha existido por pues ya miles de años. Pues realmente, ¿qué organización que viva esa cantidad de tiempo? Pues la cultura cambia alrededor de ella, ¿no? O sea, la historia se lee diferente ya con otra mentalidad y otras cosas. Entonces también está ese elemento, ¿no? Donde pues cuando escuchas a gente hablar de es que como eran las cosas antes y todo, pues las cosas antes tampoco eran perfectas, ¿no? Entonces, querer como anclarse al pasado y todo eso también es un problema. Por ahí mencionabas al Papa Francisco, que al menos cuando estamos grabando esto es el Papa actual, ¿no? De la religión católica. Y pues sí, como dices por ahí, pues él ha hecho varios esfuerzos por francamente modernizar y hacer pues un poquito más incluyente la religión, porque estas cosas como que la sexualidad y todo eso, pues yo me quisiera imaginar que a un ser omnipotente y omnipresente y todo eso
no debería importarle, ¿no? O Claro. sea, creo que son los detalles más pequeños o su color de piel, que es algo que en la película aborda, ¿no? Porque Cierto. hay un sacerdote que es uno de los favoritos para ser el próximo papa, pero sale esta controversia, entonces pues se pierde todo ese aire que tenía, ¿no? De ser papa, Y pues el personaje principal lo aborda de una manera bastante cálida. Lawrence, sí, es el cardenal Lawrence, el principal. Lo aborda de una manera que dice, mira, pues, o sea, hay perdón para estas cosas, pero pues claramente ya no vas a ser el papa, ¿no? O sea, pero lo aborda de una manera... Pero luego está el otro que... ¿cómo se llamaba? ¿Stanley Tucci? No Stanley Tucci, el italiano. Tedesco. El Tedesco se apalanca de ahí, ¿no? Y decir, es que mira, este es el problema de traer gente. Y es como, Claro. no. O sea, el color de piel no tenía nada que ver, güey. Sí. Que luego también es interesante porque al parecer también lo estaban utilizando como escudo porque no me acuerdo si es Bellini, el personaje de Stanley Tucci, que le dice a Lawrence Bellini, de que, sí. oye, pues es que Adeyemi, el padre africano, también tiene muchas ideas muy conservadoras y muy inclusive pues racistas o no tolerantes, pero pues no lo estamos viendo así porque es negro, ¿no? Y queremos esta imagen de que el primer padre africano, el primer padre negro, como de qué liberal es la iglesia o qué moderna es la iglesia, cuando él tenía como quiera estos valores muy tradicionalistas y problemáticos y todo. Entonces es lo que decíamos como de pues no pueden sordearse de algunos de los hechos, tienen que ver todo el dibujo, todo el bigger picture, pero pues sí hay cosas que es como de, ok, ya lo que dices tú de cuando se descubre toda esta controversia con el padre Adeyemi, pues ya llegamos a cierto límite que es como de, ok, de aquí ya no podemos pasar, ¿no? Y ves como el cardenal Lawrence, el personaje principal, pues tiene que lidiar con todas estas cosas porque él es el decano de los cardinales ahí del Vaticano y él es el que tiene que organizar todo esto, es medio el jefe mientras no hay papa, entonces pues tiene todo el peso del mundo de el tener que escuchar todas estas cosas y ver todas estas cosas y juzgar a las personas por sus acciones pasadas y por cosas que puedan hacer en el futuro y quién va a ser mejor como el líder de la iglesia y quién va a ser el que haga menos problema entre los cardenales, porque pues todos estos tienen como que sus agendas y sus creencias y todo y si ponen a uno equivocado pues puede causar ahí conflicto y guerras internas y todo. Entonces ves cómo se va cada vez más pues desesperando, hartando, cansando, porque pues es un proceso muy cansado porque, digo, no sé si lo mencionamos o no, pero al principio de la historia no hay un candidato claro porque todos tienen algo que a alguien no le gusta, entonces están muy separados y eso hacia afuera pues va a dar una imagen de incertidumbre de la iglesia o de debilidad de que, ok, ni siquiera ellos saben bien para dónde quieren ir, ¿no? Entonces es algo que Lawrence está intentando como de, pues, de rápido, ¿no? Vamos a escoger al menos peor, como decía, y vamos a ir hacia adelante, pero no puede porque cada rato están saliendo estas otras cosas sobre cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, está muy interesante. Y oye, a todo lo que le agregas de los problemas que tiene el personaje de Lawrence en la trama, pues después te dicen que él acababa de intentar renunciar y el papa no lo dejó. Sí. Y pues él, por cuestiones de fe y cuestiones de todo esto, ¿verdad? Que pues sí, yo me imagino que alguien en su posición tiene que tener una fe inquebrantable porque ver esas cosas horribles de otros, pues de otra gente muy poderosa de esa religión, pues sí, es difícil, ¿no? Claro. Entonces, sí, me gusta mucho estas preguntas filosóficas y existenciales y espirituales que hace este personaje a lo largo de la película. Y creo que es un muy buen personaje avatar, por así decirlo, porque dentro de lo que ves, él intenta siempre hacer lo correcto, que por ahí le sale el tiro por la culata un par de veces a lo largo de la película, pero dices, no hizo nada malo, entonces puedo seguirlo con una cierta calidez o un cierto aprecio, ¿verdad? Mientras está lidiando con
pues cosas muy complicadas. Sí, porque tiene esta tarea monumental y está intentando ser muy diplomático ante todo y encontrar la mejor solución en una situación que, al menos por lo que vemos, parece no haber respuesta correcta. Entonces, él es como que pues está haciéndolo de la mejor manera, y cuando fue una tarea que le encargó el Papa, porque como dices tú, él realmente ya quería dejar ese puesto, hacer otra cosa, y el Papa dijo que no, pues es que tú eres el administrador, tú eres el bueno para hacer esto. Y vemos que sí lo es, porque es una tarea, como dije, muy difícil, y creo que alguna otra persona pues habría tal vez puesto ahí sus creencias o su agenda, porque vemos que él sí está pues sesgado o ido hacia algún lado. Al final de cuentas él también vota, pero está intentando que eso no afecte en el proceso y en el escoger a quién va a ser, que es una queja que tiene el cardenal Bellini, que es el personaje de Stanley Tucci, que le dice de, oye, es que si tú no te haces a ningún lado, estás siendo como cómplice del problema, ¿no? Tú tienes que escoger un lado porque el otro lado está haciendo algo muy malo, ¿no? Y si estás en medio, pues vas a, de cierta manera, dejar que ganen los malos. Y es donde Lawrence sí dice como de, pues sí, de cierta manera sí tiene razón, porque si gana pues el Tedesco, el padre tradicionalista, va a significar todo esto para la iglesia. Entonces, pues tengo que escoger a este otro, que creo que al principio es el personaje de John Lithgow, el Tremblay, que pues ni modo, tengo que escogerlo a él, sí. a pesar de que ya había visto ciertas cosas, porque al principio de la película, no me acuerdo cómo se llama ese personaje o quién es, pero le dice que el Papa había despedido a Tremblay por algunas cosas que había descubierto, pero el único que se lo puede confirmar es el mismo Tremblay, nadie más, porque están secluidos en este momento. Entonces, pues lo confronta de que, a ver, te despidió el Papa, y le dice, no. Y de que, ok, ¿de qué hablaron? No te puedo decir, es privado. Y es como de, chin, ¿cómo le hago, no? Porque no puedo descubrir por qué pasó esto. Entonces, en cierto momento lo tiene que apoyar a él y es difícil para él. Sí, está bien complicado, pero me encanta esa escena porque inmediatamente ves de que, ok, Tremblay claramente está ocultando algo, ¿verdad? Claro. Probablemente sí lo había expulsado de la iglesia. Sí. Pero dices, pues, ¿qué es lo que pasó realmente? Y todo, y pues, la verdad toma un muy buen rato ir descifrando todo lo que sucede en la película, ¿verdad? Pero, pues, al final del día ves como todas estas cosas que creo que si les interesa vale más la pena verlas que explicarlas. Digo, claro, no afecta tanto a mi opinión de la película esas cosas en particular. Pero sí, y fíjate que algo que con lo que me quedé, que sí es muy cierto que mencionaste ahorita, es como a veces por querer tener la apariencia de ser progresivos, agarran a gente que tiene ideales pues muy tradicionales, ¿no? Aquí lo vemos con este sacerdote africano. Pero pues lo vemos también, por ejemplo, cuando deciden que, por ejemplo, con mujeres presidentas, ¿no? De que de repente... Cierto. Que escogen a la mujer presidenta, de que, la primera presidenta de este país, qué padre, qué progresivo. Y luego ves como el discurso que tiene y es de que, o no. ¿Estás hablando de algún país en particular, Paco? No estoy hablando de ningún país y mucho menos del mío. Por supuesto. Pero de algún país estoy hablando. Debe hipotético tal vez. Claro, por supuesto. Sí. Sí, porque es muy interesante, porque digo, no sé cuál sea la razón real, porque no me he metido a tan fondo en la iglesia, porque no es algo que me interese tanto ni que sea parte de, pero también es como de, ¿por qué las madres, las ores, no pueden ser estos cargos tan importantes? Es muy cierto eso, la verdad. Digo, me imagino que antiguamente vendrá de algún lugar de machismo, de patriarcado o algo por el estilo, pero pues ya avanzando un poco más es como de, pues también hay mujeres muy capacitadas como para dar una misa o para ser el Papa, por ejemplo. No veo cuál sería el problema o cuál sería el impedimento. Entonces también juega un papel ahí en particular, porque están las... no sé cuál sea el término correcto, las madres que están ahí en el Vaticano, madres, que atienden a los cardenales y todo, que
pues también tienen como que información que no le quieren dar necesariamente al cardenal Lawrence, que pues él ejerce su autoridad como el decano ahí de los cardenales para que le revelen estas cosas. Y sí, pues sí me hace preguntarme de que ¿y por qué no pueden estar en el mismo nivel? ¿O por qué no pueden ser cardenales o algo por el estilo? Está interesante. Sí, pues la respuesta la tienes ahí. Es por tradición. Es porque así se definió hace miles de años, ¿verdad? Y así sigue siendo. Claro. Que sí, es uno de los puntos ciegos más grandes, creo yo, de la religión católica en particular. Bueno, no en particular. Hay algunas que sí son más incluyentes, pero muchas otras no. Pero sí, y es bien interesante porque, pues digo, aquí está la hermana Agnes tiene una escena en particular donde dice de que miren, yo sé que nosotros somos invisibles para ustedes, ¿verdad? Pero pasa esto y esto y esto y es como, ok, o sea, y pues sí, hablan de santidad y pureza y todo eso y pues ignoran por completo a más de la mitad de la población, ¿no? O sea, está bien loco eso. Y muy bien abordado en la película, ¿no? Sí, es muy interesante y pues también viene a jugar un papel muy importante ahí particularmente en medio cuando sale esta controversia con el padre africano, el Adeyemi, porque al principio no vemos bien qué fue lo que pasó y a lo mejor puedes pensar de que pues él es una mala persona con las mujeres o algo así porque como que pues le aventó esta bandeja que traía o algo por el estilo y luego esas hermana no quería hablar y estaba como que toda calladita, entonces como digo, ¿qué le pasó? ¿Y por qué no alza la voz? Y todo está interesante. Sí, me encantó esa parte porque pues digo, termina siendo exactamente lo que te imaginas, ¿no? Digo, ahí ya entrando a spoilers un poco. Sí. Pero pues sale que ella tuvo un hijo con él, que pues está súper turbio, que el papa tenga un hijo, ¿verdad? Que digo, creo que sí ha sucedido con los Borgia y todo eso. No solo eso, sino que lo tuvo cuando él tenía 30 y ella 19, ¿no? Sí, además agrégale esa dinámica bastante turbia, ¿no? Que digo, supongo que no es ilegal per se, sí, pero dice mucho de su personaje, ¿no? Claro, o sea, no porque sea legal está moralmente correcto. Exactamente, sí está muy turbio, digo. Digo, nosotros que ya estamos pisando esas edades, pues imaginarte que andas con una 19 es como... Sí, no. Pues ya la veo como una adolescente, ¿no? Más que... O sea, de verdad, como que... Una un poco niña, turbio. Inclusive. Sí, casi creo. Entonces, sí. Y luego el hecho de que él... Pues, además... Sí te das cuenta ahí que tiene mucha misoginia él en su persona porque dice, no, claro, es que eso es lo que dice ella dice que es mi hijo, pero luego está bien interesante porque dice, bueno, pero, o sea, sí se lo di a una familia buena. Y es como, a ver, si no era tu hijo, ¿tú qué tenías que ver en esa decisión de darlo en adopción? Exacto. ¿Verdad? Si no era tu hijo realmente, entonces, si tú lo das en adopción, pues entonces estás asumiendo que es tuyo, ¿no? Entonces, o sea, dices... Cuando te conviene dices que hiciste algo bueno y cuando no te conviene ignoras lo malo, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esa dinámica. Sí. ¿verdad? Sí, es donde se empieza a deshacer su historia, ¿no? Es como de, a ver, si dices que no estás seguro, pero luego tomaste decisiones muy importantes en su vida y lo estás dando muy como de, X, como quieras tener una buena familia y son católicos, no pasa nada. Él nunca se va a enterar, pero te va a enterar de qué si tú dijiste que no estás seguro. Entonces exactamente. Es como un momento, ¿no? Y sí, o sea, se desploma la historia muy rápido, como suele suceder cuando haces muchas preguntas ante una mentira, ¿no? Sí, pues como con la historia de Tremblay, ¿no? Que dice de, no, el papá no me despidió, pero no te voy a decir que sí que me dijo, ¿no? Entonces como, entonces, ¿por qué no me dices, no? Sí, de hecho, hay una escena muy buena con Tremblay porque pues sale que Tremblay fue el que organizó que se destapara todo ese caso, que se destaparan varias cosas ahí también con los más tradicionales, para él básicamente ser la única opción, ¿verdad? Tremblay tenía esta ambición de ser el papa. Que algo bien interesante que abordan en la película, haciendo paréntesis, es el tema de que el papa debe ser alguien que no está buscando ser el papa. Que es algo que dicen mucho, ¿no? De que la gente que no busca ser líder normalmente serían los líderes ideales. Claro. Pero pues
es complicado justamente porque pues cómo obligas a alguien, ¿no? Y todo eso. Ujú. Pero bueno, el caso es de que Tremblay, pues Lawrence se va dando cuenta de todas estas cosas que ha estado maquinando. Ujú. Y pues ahí tienen un diálogo que me gusta bastante, que es cuando ya lo afronta en este pasillo, ¿no? Y le dice todas sus verdades. Es que tú fuiste el que saboteó la campaña de este sacerdote, hiciste esto y Ujú. lo otro, ¿verdad? Y aquel como que no, todo eso es mentira y usaste tu cuenta para pagar estos sobornos y todo, y que no, eso Ujú. es mentira. Y luego dice, voy a hacer como que esta conversación nunca pasó. Y es Ajá. como, y Lawrence le dice, no, así que, pero sí pasó, o sea, Sí. no puedes Sí, sí. ignorar la realidad para siempre, ¿no? Claro. Está muy padre. Esa escena está muy bien escrita, la verdad. Sí, de hecho tiene un muy buen guión y muy buenos diálogos, interacciones ahí entre los personajes, porque sí, y pues el Tremblay siempre usa a su favor que están recluidos y que no pueden obtener información de afuera o Ujú. pueden obtenerla de muy mínima manera. Ahí hay un personaje que no sé qué puesto tenga, otro padre ahí que le da información al cardenal Lawrence de cosas que está pasando afuera y muchas veces es muy importante lo que le dice, pero también, pues, como regla o como moral, Lawrence dice que no debería tener esa información para que no afecte en su votación como para escoger al Papa, pero pues muchas veces son cosas que pues descalificarían a alguien de Sí. serlo, entonces es como de, ¿qué hago? Ujú. Y estoy bien loco porque sí, pues para obtener esa información de que Tremblay fue el que trajo a esta hermana y pagó Sobornos ahí. con sobornos ahí, tuvo que quitar un sello que le ponen ahí a la habitación del Papa mientras Ujú. no hay uno y entrar ahí y descubrir unos documentos que estaban escondidos detrás de la Sí. cama. Entonces, pues, tiene que ensuciarse las manos Ujú. de cierta manera el personaje de Lawrence para poder llegar a una decisión o a una verdad o cosas por el estilo. O sea, él de cierta manera pues rompe las reglas o se hace el malo. Digo, yo Ujú. diría que pues está bien porque descubrió cosas muy pesadas, Claro. pero pues para él le pesa mucho y pues en ocasiones pues se quiere rendir pues lo Ujú. vemos creo que es en esa escena o en otra en donde se pone a llorar porque ya no puede con el peso Ujú. de estar haciendo todo esto y pues está interesante ver pues cómo lo lleva, ¿no? Sí, está bien interesante, la verdad, porque sí, es donde él tiene que decidir si, cuál es el significado de su papel. Creo que ese es Ujú. el tema, ¿no? Sí, Su papel como decano, en teoría, sería de seguir las reglas, de asegurarse que todo esté sucediendo como debe ser. El claro. tema es cuando alguien dentro de la organización no está siguiendo las reglas, pues él tuvo que encontrar la manera, ¿no? de sacar esta información y como dices tú, el resultado fue que era lo correcto, ¿no? De hecho, Ujú. me gusta mucho dos escenas que tiene con el personaje de Stanley Tucci, que es Bellini, Ujú. porque cuando recién le dice de que, oye, encontré esta información, ¿verdad? Sí, Y la encontré de esta manera, pues Bellini le dice, no, eso está mal, ¿verdad? Yo no quiero saber nada de eso. claro. Pero luego sale que él estaba apoyando a Tremblay, que él estaba haciendo estas cosas con esta ambición, ¿verdad? Que Ujú. tampoco son el deber ser. Y me gusta mucho ya cuando tienen esta segunda escena donde le dice, sabes que yo estaba mal en Ujú. juzgarte a ti por buscar la verdad. O sea, yo te andaba Sí. diciendo a ti que tú tenías problemas de fe y tenías todas estas cosas en vez de verme a mí mismo. Y eso se me hizo bien Ujú. interesante porque Sí. muchas veces vemos los errores en los demás, pero no en uno mismo, ¿no? Que es el deber ser, empezar por ti, ¿verdad? Ujú. Este... Y me gusta mucho porque dices, ok, aquí podemos ver como que estos conflictos filosóficos y todo, pues desenvolverse, ¿no? Donde las reglas existen porque fueron diseñadas pensando en ciertos casos, ¿verdad? Ujú. Pero cuando tu caso es uno muy distinto, pues a lo mejor esas reglas no consideraban tu caso, ¿no? Entonces Claro. es importante evaluarlo por ti mismo siempre. Ujú. Sí, no siempre abarcan todo y pues hay veces que hay que modificarlas o hay que modernizarlas de alguna manera u otra porque pues sí, al final de cuentas eso
eso ayudó a descubrir la persona real que era Tremblay o que eran algunos de los otros candidatos a ser papas. Y sí, Bellini empieza juzgando mucho a Lawrence porque inclusive nota que tiene algunas votaciones en las primeras fases y lo juzga de que, no, tú sí quieres ser papa, y Lawrence es de que, no, yo solo quiero encontrar la verdad o solo quiero que esto funcione de cierta manera. Y Bellini insiste de que, no, todos sabemos que todos los cardenales ya hasta tienen escogido su nombre de papa, ¿no? Y Lawrence le dice, no, pues yo no, o sea, solamente quiero que esto funcione, quiero ir hacia adelante. Y es cuando ya después Bellini se da cuenta de sus errores y que lo juzgó y todo. Pero pues sí, está interesante ese tema también de que pues hay muchos que sí quieren ser el papa, como dices tú, pues sí buscan ese poder y no necesariamente creen que son el mejor candidato a todo. Simplemente quieren pues moldear la iglesia a su parecer o algo. Y pues esos son como los más peligrosos para la iglesia y todo, ¿no? Sí. Y luego está este otro personaje muy interesante del cual no hemos hablado, el Cardenal Benítez, que aparece muy de la nada, ¿no? También muy sospechosamente, que dicen que estaba en Kabul, en una misión ahí en Afganistán, expresando la iglesia católica y todo, y enseñándola, y que fue hecho un cardenal en secreto. Hay un término que utilizan que no recuerdo cuál es, pero quiere decir que no lo hicieron público, y por eso no lo sabe nadie más que el Papa. Pero pues sorpresa, el Papa está muerto y la única prueba de eso es un documento firmado por el Papa, pero pues tampoco hay manera de saber si lo falsificó el Cardenal Benítez o no. Entonces Lawrence lo ve y dice, no, pues sí creo que sí es cierto, pero tampoco tengo manera de comprobarlo, pero pues vamos a funcionar pensando que el Papa sí lo hizo y que sí lo escogió a él como cardenal. Y está interesante porque ahí sí me faltó un poco de desarrollo con ese personaje o un poco de historia. No sé si hacer la película más larga o qué, porque él en cada una de las fases empieza a tener más votos y es donde yo digo, ¿qué está haciendo él para tener más votos? Aquí, ¿con quién está hablando? ¿A quién está convenciendo? Digo, sé que pasan las horas y los días y el proceso de cónclave y todo, pero no veo que él hable con nadie más que con Lawrence. Creo que está como en el equipillo de Bellini y de todos los liberales y todo, pero no es como que los esté convenciendo o algo. Y cada votación que sigue teniendo más votos, y me gustaría haber visto ese proceso de qué hizo él o cómo expresó sus valores y todo. Digo, al final de la película hace algo ahí para hablar con los demás, pero antes de eso no lo vemos y me gustaría haber visto más de eso. Sí, fíjate que yo tengo una lectura o una forma en la que interpreto eso, y es que él fue pues expresando sus opiniones con diferentes cardenales, diferentes sacerdotes ahí en el cónclave, y fueron ellos viendo algo en él que decían, pues a lo mejor él, y a lo mejor él, y a lo mejor él. Y siento que hasta el final de la película es cuando nos toca a nosotros verlo a través de Lawrence. Ya finalmente lo que él tiene que decir y sus opiniones y todo. Entonces, creo que es la forma en la que la película en retrospectiva te va diciendo de que él fue conociendo a otros, ¿verdad? Y fue diciéndole sus opiniones y todo eso. Y luego ya al final, pues ya tiene la mayoría de los votos y todo eso. Spoiler. Sí. Ya habíamos dicho que entrábamos a spoilers. Ya sé. No, sí, definitivamente debe ser algo así porque él es la clara representación de lo que decíamos de, pues, alguien que no quiere ser necesariamente el Papa, pero pues que sí tiene las aptitudes y los valores y las decisiones correctas y todo. El mismo Lawrence, cuando lo eligen al Cardenal Benítez, dice que no, él va a ser mucho mejor de lo que yo sería, porque en algún punto pues como todos tienen alguna cola que le pisen o algo malo, pues su equipo, los que estaban con ellos y con Bellini, deciden que Lawrence es el único que va a poder hacerle frente a Tedesco. Y es que de esos, la neta, es que pues no había quien más irle, ¿verdad? Pues uno como espectador sí es como de, oye, pues está haciendo todas estas cosas, pues yo creo que él es el mejor, ¿verdad? ¿No? De hecho, yo pensaba no, pues va a terminar en donde gana él, porque pues, digo, pudo haber terminado como con un final malo la película o algo, pero pues yo pensaba no, pues es que a lo mejor va a ser su viaje de estar negligente hacia la responsabilidad que tiene y pues eso va a ser como que el final de que él sea.
Pero, pues no, él es... De hecho, es algo que Benítez dice también, ¿no? Porque en algún momento Lawrence va con él y le dice que, oye, este es el plan, vamos a escoger a Tremblay porque pues ya no nos queda de otra, no podemos hacer que Tedesco sea. Y Benítez le dice, pero es que Tremblay tiene estas cosas y yo no voy a votar por él porque no me parece el mejor candidato. Y Lawrence le dice que no, es que mira, es que si votas por él, no va a ganar... si votas por mí, porque Benítez estaba votando por Lawrence, si votas por mí, no va a servir de nada, va a ganar este otro. Y Benítez le dice, no, perdón, pero yo no voy a hacer eso, voy a votar por ti porque yo creo que tú eres el mejor. Y pues sí, es donde dices ok, él sí tiene algo de... que lo hace el mejor candidato, ¿no? No está jugando el juego sucio, digamos, que están jugando los demás. Sí, eso es muy cierto. Creo que ahí es donde ves, donde hay gente, pues mejor persona, ¿no? Mejor candidato para un trabajo como ese. Y sí, creo que es una manera muy orgánica como Lawrence va, pues dice, pues a lo mejor yo podría hacerlo, ¿no? Pero luego vemos esta onda medio, que me parta un rayo, ¿no? Donde él finalmente dice, bueno, pues voy a votar por mí mismo, ¿no? Y donde va a meter su voto, pues hay una explosión afuera, ¿no? Y rompe uno de los vidrios y dices, es como estas cosas, ¿no? De que son divina, la señal divina de que no, tú no eres, ¿no? Se me hizo simpático que haya un poquito de esa como intervención mágica, ¿verdad? Sí. Milagrosa en esta historia donde vemos pues el otro lado cínico o humano, ¿no? de la religión. Está interesante que hayan decidido hacer eso. Que digo, como quiera, después te explican y bueno, pues es una explosión y hubo tantos heridos y todo, entonces no está tan bonito tampoco, ¿verdad? Pero en la escena fue de que no, tú no eres. Sí, y ni tan alejado de la realidad, ¿no? Porque obviamente son cosas que sí pasan, pero en el momento, pues a lo mejor sí podíamos interpretarlo como de, pues es algo mágico, que a lo mejor la película se va a ir por un lado muy irreal o muy sci-fi o yo qué sé, pero no, simplemente fue pues una representación visual, podemos verlo así, de cómo esa decisión no era la correcta, y también porque ya había habido antes una explosión ahí en otro lugar que no estaba tan cerca de donde estaban en el cónclave, y la persona esta que le informa de cosas a Thomas le dice qué pasó, pero él decide no decirle a los demás para que no afectara en su decisión o algo, pero al momento que ya es un ataque que ya sucede muy cerca de ellos, ya tienen que decirle a los demás de que, oigan, está pasando esto y tal, y es donde todo se explota, ¿no? Porque ahí es donde Tedesco dice que miren, por su culpa y por ser tan liberales es que nos están viendo como débiles y creen que nos pueden atacar en nuestra propia casa, debemos regresar a los valores tradicionales y tal. Y ves donde todos... que por cierto, está bien padre ese lugar. No sé si sea el lugar real donde grabaron ahí en el Vaticano, o si lo hayan recreado, o si ni siquiera sea así, pero está muy padre visualmente y la fotografía está bien chido. La fotografía de la película, la neta, mis respetos. Hay unos encuadres y unos movimientos de cámara muy padres en esta película. La verdad es que muchas de las escenas en esta película podrías hacer un screenshot, ¿no? Y dices que, o sea, esto es arte, ¿no? Qué bonito. Sí, si no gana por ahí Dune ni Nosferatu, no me acuerdo si estaba nominado, no me molestaría que esta gane, porque sí, está preciosa la fotografía. Y ahí es donde muchos van viendo como de, no, pues a lo mejor sí tiene razón Tedesco sobre lo tradicional y todo, ¿no? Y es donde, pues, la primera vez Benítez habla hacia los demás, porque había hablado mucho con Lawrence, pero realmente no lo habíamos visto con los demás, y tiene este discurso sobre ir hacia adelante y sobre la unión y sobre lo que debe ser la religión y que lo tradicional, el significado real de lo tradicional, y que no deberían alejar a las personas de la iglesia y todo, y ves donde todos... pues de alguna manera se ven entre ellos como de, oigan, pues es él, ¿no? Sí, él es el elegido de cierta manera, sí, ¿no? Es de que esperen un momento, de verdad. Sí, de que aquí estuvo todo el tiempo, ¿no? Escondido. Sí, y me gusta mucho, fíjate, cómo manejan esa sorpresa, porque cuando están preguntando sobre él al mero inicio, pues Lawrence es el que dice, no, mira, pues si el Papa definió esto, dejémoslo... que sea parte, ¿verdad? Porque es como... Claro. O sea, casi como
como un favor o algo así como muy pequeño, ¿no? Ujú. Y luego sale de que, oye, estas cosas de salud y es de, Sí. no, ¿sabes qué? Mira, mejor, o sea, dice, no, pues al parecer no era nada y ya no le preguntemos porque mira, la verdad es que es X. algo personal, ¿no? Como que Ujú. X. Y ni me digas, dice en Y algún ni me momento. digas, y está bien interesante ese red herring que dices, Sí. era una pista falsa, pero luego resulta que no era una pista falsa, real. era una parte muy importante al final, Ujú. lo que implicaría ese papa, ¿verdad? Decidir Ujú. que él fuera papa. Porque, pues digo, creo que ya nos estamos acercando al final del episodio. Ujú. Entonces lo diré, pues sale que este Benítez, pues es, no sé si exactamente hermafrodita o qué, pero pues Ujú. claramente no cumple con las definiciones biológicas de hombre o mujer, ¿verdad? Te dicen que él tiene algo ahí Un que... útero. Ajá, Ujú. entonces dices, ok, entonces pues va a ser el primer papa que no es biológicamente hombre al 100%, Ujú. ¿no? Pero pues él se Sí, identifica como hombre, entonces también entra el tema de identidad de género, claro. ¿verdad? Está muy interesante y puedes ver a Lawrence como que de estar 100% como contento y feliz, ahora está Sí. preocupado de lo que acaba de hacer, ¿no? O sea, Ujú. no necesariamente que hizo algo malo, porque Ujú. no siento que haya sido el caso lo que él sintiera, No. pero es como de que acabo de introducir al mundo, ¿no? Que acabamos de hacer. Está bien interesante ese twist al final. Sí, está bien loco, sí, porque cuando lo eligen está súper feliz de que por fin no fue Tedesco, tenemos un candidato que salió de la nada, pero fue muy bueno Sí. y ya hice mi jale, todo estuvo bien, ¿no? Ya vamos a salir del cónclave y todo. Y luego le dicen esto y ves dónde se rompe y es como de, ¿qué acabo de hacer, no? Y como dices tú, no necesariamente lo ve como algo malo, pero sí es como de, pues el qué dirán. Creo que eso es Sí. lo más importante de lo que consideran en la Sí. iglesia por lo que pasa afuera y cómo los ven y cómo ven el poder del Papa y todo esto. Entonces es como de, ¿y ahora qué hago, no? Y lo empieza a cuestionar de que, a ver, y es que tú y tu operación y todo. Y es donde Benítez, pues, de alguna manera lo calma y le dice de que, mira, este soy yo tomé estas Ujú. decisiones, el Papa me dijo, el Papa sabía, el Papa Ujú. me hizo cardenal en secreto, por tal y todo. Y ves donde Lawrence va aceptando como de, pues bueno, o sea, pues ya está Ujú. bien, ni modo, o sea, es una buena persona, es un buen candidato, Exacto. ya que pase lo que tenga que pasar, al final de Ujú. cuentas, sí era el mejor comparado con, o sea, de todas las cosas malas que tenían los demás, pues esto era algo pues incontrolable para el cardenal Benítez, así nació y pues ni modo, ¿no? No es como que sea una mala persona, entonces dice de, pues bueno, ya que sea lo que tenga que ser y ves donde pues la película acaba en eso, en donde él está de cierta manera en paz, de que pues ya, se hizo, que sea lo que tenga que ser y es donde digo de, me hubiera gustado un poquito más a lo mejor ver un epílogo de lo que pasó después, digo, creo que la película no se trata de eso, entonces no lo Ujú. veremos ni lo veríamos, pero sí es como de, a lo mejor un poquito más de qué significó o de qué tanto peso tuvo esa Ujú. decisión o qué pensaron los demás. Por ejemplo, no me imagino lo que diría Tedesco al saber esta noticia y sabiendo cómo se maneja de político los cardenales y todo eso, obviamente va a ser algo que salga a la luz Claro. en algún momento u otro. Entonces, pues también me hubiera gustado ver un poco más sobre el desenlace o qué fue lo que pasó por culpa de esto, ¿no? Ujú. Que algo interesante que creo Ujú. que ya no se hace, pero en el pasado pues checaban, había alguien que Es atestiguaba, ¿no? cierto. Que tuviera pues Genitales. genitales masculinos, ¿no? Ujú. El papa. Entonces, pues ahí sería interesante, ¿no? Pues qué situación sucede ahí, ¿verdad? Como Sí, dices de tú, hecho me por quedó la algo. duda porque digo, no que necesitamos saber, pero nunca lo Ujú. dicen de que si él tenía genitales de hombre también o qué, pero pues tienes razón, antes hacía eso. Ujú. Entonces está interesante, ¿no? Que pues ya habían contemplado esa situación en el pasado, ¿no? Ujú. Quién sabe qué habrá pasado. Sí. Eh, pero sí, de hecho creo que de ahí viene la palabra testigo. Tendría que checar eso, pero Tienes este, razón. sí está interesante el origen de esa palabra en ese caso. Pero sí, Ujú. la verdad es que fue un muy buen twist porque creo que Sí. nos ayuda, o sea, tanto a los personajes de la película como en el mundo real, de que, pues,
estas tradiciones y estos temas, pues realmente al final lo que buscas es que sea la persona más adecuada para el trabajo, ¿no? Y ellos habían definido, sin saber eso, que él era la persona más adecuada. Entonces, Claro. el hecho de que biológicamente no sea hombre cambia que sea la más adecuada, pues evidentemente no, ¿verdad? Hablábamos hace rato de que, oye, ¿por Claro. qué las mujeres no están en esa conversación de Ujú. ser el papa o como lo llames cuando sea mujer, ¿verdad? Ujú. Creo que es un tema muy, muy interesante, muy Claro. vanguardista en el tema de la religión, ¿verdad? Sí. Y me gustó mucho, la verdad. Sí, sí, definitivamente, porque sí es un tema de ponernos a pensar de que, pues, ok, ¿y qué pasaría si? Y pues al final de cuentas, como tú dices, ellos escogieron al cardenal Benítez por la calidad de su persona, no por otros factores, que era lo que, pues, Lawrence durante toda la película, es el mismo, ¿verdad? Sí, Thomas Lawrence. Ujú. Durante toda la película, pues quiso hacer, ¿no? De no tener factores exteriores y solamente juzgar a las personas por quien eran. Y Ujú. pues aquí tienes a este personaje que sí lograron hacer esta actividad con él, porque con los demás no se pudo porque tenían No. otras cosas muchos más turbias. Entonces, Sí. pues al final de cuentas se hizo lo que él quería de no Ujú. juzgar más allá de... Y pues ya, o sea, ahora qué va a significar esto, qué Ujú. otras cosas pueden cambiar ahora a partir de que el cardenal Benítez es el nuevo papa, y por eso tocaba antes el tema de ¿y por qué no podría ser una mujer, no? O sea, ¿por qué no ir más allá Ujú. de encontrar a las personas indicadas y todo? Entonces, pues sí, es muy interesante en ese sentido de cuestionarnos todos los aspectos y factores que puede haber en este tipo de decisiones y en el mundo. Sí, está bien interesante y creo que es un tema que puedes traducir a no solamente eso, sino a muchas cosas en tu vida, ¿no? Hay veces que tienes ideas, pues nada más porque en algún momento te dijeron que así son y luego nunca te detuviste Claro. a retar esas ideas, ¿no? Creo que es bueno sentarse a decir, espera, ¿por qué pienso esto, verdad? Sí, sí, o con la religión misma, ¿no? O sea, como Sí, de... exacto. Pues digo, vemos que el cardenal Lawrence en algún momento tuvo problemas de fe en Ujú. dudar y en sus rezos y todo. Y pues vemos que de cierta manera los resolvió Ujú. reafirmó su fe de cierta manera, pero como dices tú, pues también es bueno estar como reafirmando o repensando tus ideales, tus valores, tus opiniones. Es como, Ujú. pues no porque hace 10 años ya dije, ok, esto es esto, pues a lo mejor Sí. viví muchas cosas que me hicieron cambiar de parecer o obtuve otra información o Ujú. cualquier cosa que te haya pasado en la vida, como repensarlo y decir, oye, pues a lo mejor ya no pienso esto, o a lo mejor ahora con más razón lo pienso, ¿no? Entonces Sí, es interesante ver eso. sí, es muy cierto eso y yo te puedo decir, la religión es una de las cosas con las que más me ha sucedido eso. Más Ujú. que nada el disociar la religión de la parte espiritual, de estas cosas que son más allá de la comprensión humana, ¿no? Y todo eso. Ujú. A mí me ha pasado y estoy seguro que no soy el único. Y luego hay Ujú. gente que todo lo contrario, ¿no? Cuando van creciendo encuentran en la religión un sentido de comunidad y de otras cosas que también Ujú. es muy válido, ¿verdad? Sí, no, definitivamente sí. Yo también constantemente estoy repensando y a lo mejor ¿cómo se dice? Dándole un nombre diferente a lo que soy o lo que pienso. O sea, por ejemplo, Sí. ahorita me considero agnóstico. En algún momento me consideraba más hacia ateo. Crecí Ujú. siendo católico. Entonces es como de, pues todo el tiempo estar repensando de, ok, y ahora qué pienso o de... A lo mejor cuál es lo malo con esto, qué es lo bueno, qué cosas podemos tomar Ujú. que sean como más positivas o qué cosas la gente como lo utiliza de manera negativa y cosas por el estilo. Es interesante volver a pensar todas esas cosas. Sí, porque yo creo que habla de que vas madurando y vas replanteando cosas de una manera pues muy orgánica, ¿no? Creo que lo único Ujú. que no debes hacer, digo, no te lo digo a los Sí, que en nos general, escuchan, ¿no? De ajá. que lo único que no puedes hacer es cerrarte. Creo que eso es lo Claro. único que sería el problema y creo que la manera en que vas, pues porque vas alimentándote, ¿no? De cosas, o sea,
cuántos libros no has leído, con cuántas personas no has hablado, cuántas películas no has visto, ¿verdad? Sí, claro. O sea, cuánta cultura no te ha permeado, ¿no? A lo largo de los años y dices, pues no eres la misma persona, ¿no? O sea, es sí, importante. y en especial con cosas que no tienen una respuesta. Pueden tener o miles o no se sabe la respuesta. O sea, También. No son matemáticas, ¿no? 2 más 2 siempre va a ser 4, pero pues en estas cosas siempre o son subjetivas o no tienen respuesta, como dije. Entonces, sí, claro. Sí, la verdad es que es muy, muy valioso todo eso. Sí, ¿no? Y la verdad es que creo que la película es muy buena, la verdad. Te deja pensando en cosas muy, muy interesantes. Es algo que disfruté mucho de la película, no nada más el misterio y estas ideologías que se enfrentan y todo, que está muy interesante, sino también después de la película, cuando te quedas pensando, digo, eso es la marca de una muy buena película, cuando te deja después de que, es cierto esto, y luego no había pensado en esto y todo eso. La verdad, muy recomendable, inclusive nada más por ese lado, ¿no? Inclusive, digo, la recomiendo completamente verla, pero inclusive si alguien no la viera, ¿no? Nada más platicar con alguien de, oye, vi una película en donde pasan estas cosas y pues de ahí se puede desatar una conversación de eso. Es bastante interesante. Y sí, es donde ves que una película realmente tiene muchas cosas que decir, no como creo que la última película que vimos fue Capitán América 4, que no tenía absolutamente nada que decir. Esta definitivamente tiene muchas cosas que decir y a pesar de haberla visto hace algunos días, pues sigo pensando en ella y en su significado y en temas y cosas, ¿no? Sí, literal, yo pues estos días que he salido a caminar después de verla, cuando, digo, no sé si les pasa, pero cuando sales a caminar como que tu mente está como a 1000 por hora, Más activa, piensas en 1000 cosas, ¿no? O sea, no sé si es el hecho de caminar o el aire fresco o qué. Bueno, qué tan fresco es nuestro aire, no sé. Pero sí, otro tema ahí. Sí, es otro tema, pero pues sí, como que me di cuenta que esta película permeó mucho en lo que pensaba y todo. La verdad es muy interesante. Yes. Excelente. Y pues bueno, creo que es un buen lugar para cortar aquí, ¿verdad? Una muy buena película. La verdad, por ahí creo que es de las mejores que salieron el año pasado. Bueno, en otros lados aquí acaba... Bueno, no es cierto, no acaba de salir, ¿verdad? Pero no tiene tanto como en otros lados. Este año como quiera. Sí, entonces, pues ahí, si ya la vieron, pues háganos saber su opinión en los comentarios. Si no la han visto, igual creo que se presta, como mencionabas, a estas conversaciones. Muy recomendada por nuestra parte. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós.